Gloria a Dios, amados hermanos, bendiciones. Aquí es la misionera Marta. Hoy es día 31 de octubre de 2025. Amados hermanos, yo voy a hablar un poquito del lamento del profeta Jeremías. Usted va a ver que cada profeta tiene su lamento, su sufrimiento, su momento de dolor. Y usted va a ver cómo el Señor va trabajando en la vida de cada profeta para moverlo a determinada actividad o determinada acción. Pero en la vida de Jeremías es bien interesante porque Jeremías 27 a partir del 7, ¿no? Dice el siguiente: me seduciste, oh Jehová, y fuiste seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada día cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. Él no quería más acordar más de Jehová y ni hablar el nombre de Jehová. Y él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de muchas partes, denunciámoslos. Todos mis amigos miraban si claudicarían. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 12. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti ha encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio la luz, no sea bendito. Él maldice el día que nació porque el sufrimiento y el aturdimiento de este profeta era muy grande. Maldito el hombre que me dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse mucho. Y sea el tal hombre como la ciudad que asoló Jehová y no se arrependió. Oiga gritos de mañana y voces al mediodía, porque no me mató el vientre. Él quejaba con Jehová, mira las cosas que hablaba. Y decía, y voces al mediodía, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta, se quejaba el profeta. En el 9, él dice, y dije, no me acordaré más de él, no me acordaré más de Jehová, ni hablaré más el nombre de Jehová. Él ya no quería más predicar. Él ya no quería profetizar más en el nombre de Jehová, porque estaba aturdido por las murmuraciones de las personas, del pueblo. Entonces eso, la ira de Jehová que estaba en el profeta,
causava uma turbulência dentro dele, era um fogo dentro dele. Essa ira que Jeová puso nele, hacía quando escuchava, era como que ele mesmo era os ouvidos de Jeová, quando escuchava a murmuração del pueblo. E quando ele escuchava a murmuração del pueblo, e ele escuchava e ele via determinadas coisas ocultas que o Senhor revelava, a ira, esse fogo ardia em seu coração, al ponto de ele não suportar mais e de desejar a muerte, de tão aturdido que quedou o profeta. Então, amados hermanos, é muito interessante isso. Quem ha vivido estas experiências e que verdadeiramente são profetas do Senhor e que ha vivido determinados aturdimentos e que ha vivido essa ira al ponto de não controlar-se, como se estuviera airado, pero não com ira humana, sino com uma ira hacia o pecado, e essa ira vinera del próprio Jeová, porque eu sei que muitos de los que são chamados para trazer juízo sobre a terra nesse tempo apocalíptico, o Senhor ha trabalhado e nos ha enseñado determinadas coisas, aonde hemos passado por determinados processos e esses processos nós vivimos também. Então, vivimos isto que Jeremias viveu, e às vezes vivemos isto quando vemos determinadas situações e vem aquele aturdimento, aquela confusão também em nós, porque como não compreendemos ao certo o que realmente o Senhor quer falar ou quer mostrar através daquilo que está nos mostrando, então nos aturdimos, sim. Há esse aturdimento, como aconteceu com Jeremias, e ele não compreendia pero ele sabia que havia um fogo no coração dele e que chegava a los huesos, al ponto de que ele não podia controlar-se mais, al ponto del sofrimento dele ser tão grande que ele desejou não haver nascido. E vamos seguir aqui. Isso, cada vez que ele escuchava a murmuração del pueblo, o fogo encendia dentro dele. E não era um fogo dele, não era algo venido dele, era algo que venia do próprio Deus. Outro dia eu fiz uma predicação e chamei a atenção, porque em Chile eu escutei muito isso de pessoas que falavam vanamente porque não compreendem o sentido real de lo que é. E dizia assim: ai, porque corrigi a hermana porque me llenou mi coração de la ira de Deus. Amados, me deu temor al escuchar, porque essa pessoa não sabe lo que está falando. E às vezes usa inapropriadamente estas palavras para poder não corrigir, sino que para atribular a los demás. E isso eu via quando essa pessoa soltou essas palavras, eu vi que não venia do Espírito de Deus, sino que venia para atribular a outra irmã porque encontrou um erro aí. Porque nadie pode dizer, eu sou perfeito e eu vou corrigir o outro porque tenho perfeição em mim. Não. Não é assim. Porque a própria Bíblia diz que todos nós pecamos, não? E estamos destituídos da glória de Deus por el pecado, não? O pecado nos hace essa destituição e pecamos todos os dias. Então, nós não podemos, como o próprio Jesus Yeshua nos ensinou, nós não podemos mirar a cosita que está no ojo del outro, que é pequenita, com um palo grande em nosso ojo. Então, primeiro nós temos que mirar hacia nós mesmos, mirar hacia nossas obras, para depois, se o Senhor mandar,
porque não puedo fazer coisa por conta própria. Não posso sair a corrigir ou fazer algo por conta própria que o Senhor não me enviou a hacer, porque é sério, a obra do Senhor é séria. E muitas pessoas han se levantado por conta própria para queimar os demais, para queimar, para terminar com aquela canha que fumega, dizem em português. Omega, não? Uma canha que está torcida aí, que está aí, pero está aí. Pero vem outro para acabar com ela. Então, essa atitude o Senhor não quer de nós. Esse não é o tema da predicação. A predicação aqui vai para outro lado. Então, deixemos aí e vamos continuar aqui. Então, o profeta estava aturdido por lo que significava isso, porque ele sabia em ele mesmo, lo que significava a ira do Senhor ardendo em seu coração. Quem sabe lo que significa a ira do Senhor ardendo em seu coração, não anda dizendo essas coisas, porque o profeta desejou a morte. Quando ele viveu a ira verdadeira do Senhor, em relação às murmurações e a todos os pecados e a todas as coisas que o Senhor lhe mostrava, e ele pudo viver isto, é tão terrível que ele desejou a morte. Então, deixam de falar palavras vanas para dizer para o outro que tu sabes algo, porque aún falta muito por saber. Glória a Deus, aleluia. Então, ele diz que ele tenta, então, apagar isto, ele tenta consolar-se, ele tenta, de uma certa forma, apaziguar esse fogo, pero ele não consegue. E quando ele pensa que não falaria mais no nome do Eterno, o Eterno toma seu coração com fogo e ele não pudo contener-se. Então, quando o Senhor venga para manifestar através de los testigos, não poderão contener-se. E será no tempo, pero antes do tempo não. Se eu não consigo contener-me agora, porque estou indo a um caminho aonde não consigo retroceder e tenho que volver no caminho e retroceder porque todavía não é o tempo. Então, quando seja o tempo, o Senhor mesmo vai fazer com que o profeta não se contenga. Não, sua voz não vai conseguir contener sua voz em sua boca mais. Mesmo que sua língua esteja pegada no paladar, o Senhor la despegará e hablará, e ele terá garganta para poder falar todas as palavras que não foi falada hasta hoje. E ele terá todas as memórias, porque será o próprio Senhor falando através dele. Então é algo que não poderá contener. Glória a Deus, aleluia, porque o próprio fogo do Espírito tomará e encenderá hasta los huesos. Será um fogo. Em Salmo 104, del 3 adelante, aí vamos, del 3 adelante, diz assim: que estabelece sus aposentos entre las aguas, Ele pone las nuvens por su coraza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros. Escucha bien, hace los vientos sus mensajeros. Quien tiene sabiduría sabrá de lo que estoy hablando. Y las llamas de fuego sus ministros, y fundó la tierra sobre sus cimientos. Eu vou deixar uma observação porque muitos não saberão lo que estou falando de verdade. O Senhor tem chamado para manifestar sobre a terra homens e mulheres e harão parte de los 144,000. E muitos deles serão como
vientos mensajeros, y otros de ellos como llamas de fuego, ministrando como llamas de fuego sobre toda la tierra. Entonces está se refiriendo a esto. Por eso yo digo que ese misterio muchos no sabrían. No será jamás removida. Con el abismo como con vestido le cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Tu represión huirán. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles. Al lugar de tú les fundaste, que tú les fundaste, le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, y sus orillas habitan las aves del cielo, canta entre las ramas. Él rega los montes desde sus aposentos. Da el fruto de sus obras, se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro. Y el pan que sustenta la vida del hombre. 16. Se llena de savia las árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves, y las hay hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, y la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella carretea todas las bestias de la selva. Los leoncitos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre en su labor y en su labranza hasta la tarde. Cuando innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces usted vio la observación que yo hice en ese salmo, de los vientos mensajeros y de las llamas o flamas de fuego como ministros, que saldrán sobre toda la tierra ministrando y soplando ese viento impetuoso del Espíritu de Dios sobre toda la tierra. En Hebreos 1, 7 y 8 dice así: ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por ciclo del ciclo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. En el sentido figurado, el fuego simboliza la fuerza y la presencia de Dios, y há una referencia a Jesús con los ojos de llamas de fuego también, y al fuego como un elemento de destrucción y de purificación en las profecías. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Y en Segunda Reyes hay algo bien interesante porque habla de Elías. Elías, Segunda Reyes 1, del 10 en delante, dice así: Elías respondió y dijo al capitán de 50, sí, yo soy varón de Dios. Sí, yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a los 50.
Volvió el rey a enviar otro capitán de 50 con sus 50. Y habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: sí, si yo soy varón de Dios, descenda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descende el fuego del cielo y descendió, ¿no? Y consumió a él y sus 50. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de sus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí he descendido fuego del cielo, he consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Según de Reis 1:14 dice así: he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de sus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías el siguiente: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se sentó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebul, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Wow. Entonces, assinaló, dice Jehová: amados hermanos, usted ve aquí lo fuerte que es un verdadero profeta del Señor, un profeta de fuego, un profeta a donde el fuego está en su corazón, el fuego de Dios está en sus huesos. O cuán tremendo es tanto para el profeta y cuán sufrido es, porque no es fácil tal vez comprenderlo, tal vez vivirlo, como también no es para las personas que se acercan porque están en pecado. Y ahí usted ve, por ejemplo, en la historia de Elías, lo que pasó, que fueron consumidos. Pero el Señor me hablaba algo en relación a los profetas que inician ese tiempo. Y el Señor me enseñó esta semana que pasé una experiencia tremenda con el Señor, me enseñó muchas cosas, tuvo experiencias tremendas. Y el Señor, tuvo que orar al Señor para aplacar la ira del Señor, porque el Señor me mostraba el pecado de las naciones, eran tantos, que la ira del Señor descendía y era grande por nuestros errores, por nuestras faltas de decisiones o falta de noción de hablar y de cómo hacer determinadas cosas, como los 2 primeros capitanes. Pero el segundo tuvo sabiduría de arrodillar y reconocerlo como hombre de Dios. Pero los primeros no tuvieron la sabiduría de arrodillar y reconocer ese hombre de Dios. Pero hubo algo ahí que aconteció. Yo no quiero entrar en esa historia porque no vine a predicar esa historia, pero vine a traer una mensaje directa a decir lo siguiente, amados. El Señor está enseñando a los
profetas de este tiempo, como enseñó los profetas del pasado. Y muchos están viviendo determinadas experiencias fortísimas en sus vidas, en sus carnes, a donde es necesario aplacar, calmar la ira y acalmar ese fuego que el Señor está poniendo en el corazón de ellos. O sea, ¿no? Porque todavía no es tiempo de destruirlo todo. Yo tuve que pedir y clamar al Señor, porque muchos de ustedes, por falta de conocimiento, hacen determinadas oraciones y tocan determinadas áreas que mueve el fuego, mueve la ira del Señor. Y yo vi que el Señor estaba a punto de soltar su ira. Y yo tuve que clamar y decir: Señor, ten misericordia, aplaca tu ira, calma tu ira. Nosotros somos sus descendentes, no va a destruir todos los descendentes en ese momento. A causa de este que se levantó y por falta de sabiduría hizo algo que no debía hacer. Amados hermanos, entonces es muy serio lo que yo estoy hablando, porque no estoy aquí jugando, bromeando. Cuando hablo a respecto de eso, yo hablo con personas específicas, porque sé que los que necesitan escuchar están escuchando este mensaje, y los que no tienen sabiduría aún para comprender esos mensajes, un día comprenderá. Pero ese mensaje es más específico para los profetas del último tiempo, que están se levantando. Por eso muchos de la iglesia no comprenderán ese mensaje tal vez. No tendrán la sabiduría para comprender. Gloria a Dios por eso, porque el Señor sabe todas las cosas y el control está en las manos de Él. Y Él hace, deshace, porque Él es Dios. Entonces el Señor dice que aplaquen la ira mientras sea el tiempo de redención, pero cuando sea el tiempo descenderá el fuego sobre los rebeldes y los desobedientes. En lo tanto, hijos, dice el Señor, he puesto en algunos de ustedes el mismo fuego que llega hasta los huesos. Porém, aprenda a apaciguar la ira y a tener control. Soy Dios que perdona al que se arrepiente. Soy Dios de misericordia y de paz y amo la creación. Y no perderé ninguno que me ha dado el Padre, dice el Señor. Juan 18:9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. El Señor dijo esto. Juan 6:37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postero día. Amados hermanos, el Señor no va a perder ninguno. Entonces, por eso yo hablo a los profetas que están naciendo como profetas en ese momento, en ese tiempo. Que busquen del Señor antes de empezar a irar en sus familias, con sus amigos, con las personas que están pecando y todo. Porque el Señor, na verdad, Él está te haciendo comprender determinadas cosas. No es para que usted salga soltando fuego y quemando todos y enviando todos al infierno. No, disculpa hablar así directamente. Pero es para que comprendas y aprenda a tener ese control, porque es necesario, va a ser necesario utilizar ese control cuando esté ejerciendo el ministerio en el tiempo del ministerio que ya está por comenzar y no demorará a empezar ese ministerio.
Entonces el Señor dice, los que aplaca la ira. Lo que aplaca la ira es el sacrificio de Yeshua en la cruz, aplaca la ira del Señor, acalma el Señor ese sacrificio. El arrepentimiento personal, la fe en Cristo y el control del propio enojo personal. Entonces muchos hermanos, ahora voy a hablar a la iglesia en el contexto general. Muchos de ustedes, el Señor me dice que muchos de ustedes no aplacan la ira del Señor, sino que pone fuego en sus casas, en sus familias, con sus palabras de maldición, encendiendo más la ira del Señor. Y como la ira del Señor, ella ya está a punto de ser derramada, ahora hay un peligro para nosotros y para toda la humanidad. Porque cualquier acto o acción fora de control va llenando esa taza de la ira, va llenando esa taza de la ira. Los que me comprenden, los que saben de la palabra, saben que hay una taza de la ira para ser derramada a un determinado tiempo. Pero muchos hermanos, por falta de conciencia, ha hecho ir llenando las tazas. Y el Señor me decía algo muy interesante, muy puntual, porque Él decía que los que más llenan la taza de ira son los que conocen la palabra de Dios, de los que no conocen, porque no conocen. Pero los que conocen, cuando equivocan, el Señor de una cierta forma entristece su corazón y se ira. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, lo que viví fue muy fuerte en relación a ese aplacar la ira y orar al Señor, porque me parece, yo no estoy segura en relación a la cantidad de veces que yo tuve que ir al Señor, llorar y decir, Señor, acalma tu ira, por favor. Acalma tu ira, danos un determinado tiempo. Dame el tiempo, da el tiempo. Amados hermanos, no podemos, como profetas del Señor, andar provocando los otros, que son también llamados. Porque, por ejemplo, si usted es un enviado del Señor, un profeta de fuego, y yo también siendo, te provoco la ira, yo voy a incendiar un determinado fuego, yo voy a tocar en algo que el Señor está guardando. Y la propia palabra del Señor dice que nosotros somos la niña de los ojos de Él. Y el Señor, Él no se agrada que yo, por más que yo tenga conocimiento, yo venga a tocar en el otro. Yo tengo que tener esa prudencia. Yo tengo que tener esa conciencia de no llevar el otro al cume del conflicto. Si yo venga a hacer algo, tiene que ser con la dirección del Señor. No puedo salir de la dirección del Señor para no ser quemados también. Es serio esto. No es broma. Entonces, por eso el Señor dice, controla los enojos personales. Porque estamos viviendo en un tiempo a donde todo que habla es profecía. Yo no traje el versículo ahora para hablarte, pero hay un versículo que dice que como no escucharon las profecías, ahora las propias palabras que salen de sus bocas serán para ellos por profecía. Es tremendo ese versículo. ¿Por qué es tremendo? Porque es peligroso, porque es fuerte, porque es más que tremendo. Saber que ustedes que no tienen sabiduría, que andan hablando maldición todo el tiempo, sus palabras son profecías en la vida de ustedes y ustedes no saben por qué se enredó toda su familia.
de tanta maldición que su boca soltó, sabiendo que usted es una persona conocedora de la palabra del Señor. Entonces controla su propio enojo. Se controla. Y si no consigue controlar, vamos a empezar a orar al Señor, para el Señor poner equilibrio en sus emociones. Las emociones del ser humano, ella tiene que estar equilibrada. Nosotros tenemos la melancolía, tenemos el colérico, tenemos el sanguíneo, tenemos el fleumático, tenemos los 4 caracteres. Estes 4 caracteres el Señor trabaja a través de ellos y utiliza de una manera especial cada uno de ellos, pero los 4 tienen que andar en sintonía dentro de mí. Quando há equilíbrio desses 4 caracteres que há em mim, que há dentro de mim e há dentro de ti também, quando há equilíbrio, eu estou bem com o Senhor e mis dones vão fluir. Pero se eu dejo el iracundo, ou seja, a ira, subir mais que a melancolia ou mais que o fleumático, se eu dejo descontrolar, eu vou me tornar iracundo. E vai haver descontrole espiritual dentro de mim, e dentro de meu caráter, dentro de meu ser. Então, eu devo compreender estas coisas. Se não compreende, pesquisa, estude, analise sobre estas coisas para aprender. E ora ao Senhor: Senhor, trabalha em meu caráter, forma meu caráter, que meu caráter seja tu caráter, Padre. Caráter de manso, caráter humilde, caráter equilibrado, caráter de paz, de amor. Los frutos del Espíritu tienen que estar dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluyas. Tiene que haber paz dentro de nosotros y haber control. Pero cuando hay ese control y hay esta paz y hay ese equilibrio en mí, quando eu tenha que exercer e ser chamado para exercer a ira, ou para, por exemplo, declarar juízo em determinado lugar, quem vai me estar usando vai ser o próprio Senhor, mas vai ser com a dosagem correta, no momento correto, no momento exato, hacia a pessoa correta, hacia ¿cómo se llama? El produto correcto, con las armas correctas, la actividad correcta. O sea, no va a estar nada fuera porque no va a salir de mí esta actuación. O sea, ¿dónde tengo que tener ese control? Yo siempre miro a mí siempre para estar analizando y pidiendo perdón. E quando mais hago, mais miro a mim e digo: Senhor, todavia me falta coisa por deixar em seu altar. Todavia me falta cordas para cortar, que me ata a esse mundo, cordas de ressentimento, cordas de falta de perdão, coisas que pensei que havia já terminado em minha vida, pero quedaram no olvido. E aún necessito volver a essas situações. A palavra diz que temos que volver a donde caímos, é volver nessas situações a donde passou determinadas coisas e quedaram heridas em meu coração. Eu tenho que estar com esse coração, com essa alma totalmente sanados, para poder exercer esse chamado que o Senhor trajo para nós. Glória a Deus, aleluias. Em Romanos, vamos seguir. Em Romanos 9:21 diz o seguinte: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Agora vamos cambiar um pouquinho do tema, pero quero trazer algo interessante. E que se Deus, querendo mostrar sua ira e hace notório su poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição,
O sea, amados, Deus está suportando vasos para ir a esse tempo. Ele está suportando a serpente. Desde o jardim, quando ela falou ao ouvido de Eva. E todos os vasos de ira criados por la serpente que vivem nessa terra, Deus está suportando o que eles estão fazendo há muito tempo. Para que ustedes, uma cosita pequenita, ustedes já não suportam. Tem que sair explotando todo, queimando todo. Então, vou ler de novo. E que se Deus, querendo mostrar sua ira, hizo notório su poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição e para ser notórias as riquezas de sua glória, las mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemano para a glória. Então, ele está dizendo que mostrou os vasos de ira. Compreendeu? Mostrou os vasos de ira que foram preparados. Eu vou ler o versículo de novo. Vamos ver. 23. E para ser notória as riquezas de sua glória, las mostrou para com os vasos de misericórdia que ele preparou de antemano para a glória. Também Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mira que habla Isaías. Después, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ejecutará sentencia con justicia y prontitud. Entonces, la sentencia ella es ejecutada con justicia y prontitud. Entonces, los vasos que piensan que la ira va a ser manifiesta para destruir todo, sin antes manifestar la justicia, están engañados, porque la justicia de Dios va a se manifestar primero. A donde debemos ahora controlar este fuego, porque este fuego está para determinado tiempo. E nesse determinado tempo, esse fogo vai manifestar. E não manifestará de nós mesmos, senão que, como Jeremias aí ensina, o próprio Senhor hará. No 29 diz: E como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amados hermanos, lo que el Señor mostrou para esses profetas me mostrou a mim. Por isso eu orava ao Senhor e dizia: Senhor Deus, Padre, que é isto que me mostra agora, Padre Santo? Acalma tu ira. Acalma, Padre. Acalma tu ira, Padre. E espera um pouco de tempo mais, porque aún falta que muitos se preparem e estão despreparados. Porque o Senhor incessantemente vem dizendo que não há mais tempo para mim. E eu falando com o Senhor e ajudando e dizendo: Senhor, dá-nos mais tempo. Eles necessitam conhecer seu amor, porque se eu conhecer seu amor, Senhor, seguramente não te diria que não. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, o próprio Isaías tuvo essa mesma visão que o Senhor me deu. E aí diz o seguinte: suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Deus suportou. Quem são os vasos de ira? E Ele los suporta, pois agora está forjando os vasos para a honra e para a glória
a ejercer sus juicios, mientras los preparan y los muestra su ira, su enojo, y demonstra, não, de certa forma, como foi posto no coração de Jeremias el fuego que luego hasta los huesos, ¿no? Así está sucediendo con algunos de ustedes. Lo que les pido es que comprenda ese proceso y no solte esta ira, no solte ese enojo o palabras de maldición para destruir a los que el Padre dio a Yeshua para que no perdiera, como dice el versículo. Mismo que sea insoportable, tiene que buscar el mediador para que tenga sobre el control sus emociones y sentimientos. Es importante someter las emociones y los sentimientos, las razones, etc. El Señor, para hacer todo que nos encomendó el Padre con prudencia y diligencia. Cuando sea el tiempo, así como Jeremías, Él tomará la boca y hablará, las palabras no serán nuestras, sino que de Él. Observación. Dentro del grupo de los 144,000 existen jerarquías. Cada jerarquía con su forma y la actuación estará en sintonía con todos. Ninguno va a salir haciendo algo fuera del grupo, será una sintonía entre todos nosotros. Entonces, compreender essa sintonia e deixar de pensar que estamos solos e que vamos atuar solos. Glória a Deus, aleluia. E isso é nosso guia. E Ele que nos direcionará a cada ação e a cada função. Pero todo será em uma sintonia perfeita. Se tu és chamado a ser quem tu és, se dices sua renúncia, não? Se isso, não, sua renúncia e aonde és chegou a um determinado ponto, não, de sua vida com suas renúncias que o Senhor mesmo ha pedido a todos nós e todos nós estamos trabalhando nesta renúncia. Pero todavia o Senhor disse que falta áreas por trabalhar. E o Espírito Santo de Deus, el Ruach Kadosh, é seu ajudador e hará você entender os próximos processos. E que em ira não há reconciliação, sino que a reconciliação se manifesta em amor, em misericórdia, em paciência, em bondade, em benignidade. Amém? Então, primeiro há que haver reconciliação. O Senhor nos está ensinando a mirar como Ele mira, ver como Ele vê, escuchar como Ele escucha, caminar como Ele camina. Porque os juízos de Deus são justos. Por isto há uma medida e um peso de balança, donde cada injusticia cometida será analizada desde Adán hasta los días de hoy, hasta el último de la tierra. Por ejemplo, él verá la injusticia y pesará la traición. Entonces él va a ver la injusticia que Jacob hizo a Esaú y analizará todas as injusticias cometidas nas descendências, hasta o último, assim como a injusticia cometida por Esaú a Jacob e sua descendência, assim também como analisará a traição de um hermano hacia el outro, e isso todo é colocado em balança e o Senhor mide para trazer la justicia sobre estas naciones, acordando que Jesús fue el mediador y es y continúa siendo el mediador entre todo esto y nuestro advogado fiel.
en todas estas acciones. Entonces él murió, dio su vida para que sea mediador y traiga redención sobre todos los pecados, desde antes hasta ahora. ¿O usted piensa que estaba haciendo el Señor abajo en la tierra 3 días? ¿Y por qué resucitó a algunos con él cuando él resucitó? ¿Ya pensó en eso? Gloria a Dios. Te dejo pensando entonces, porque no voy a explicar, porque eso no es la palabra de ahora. Gloria a Dios, aleluya. Así como pesará las acciones de Esaú y analizará la traición de Jacob. Desde los tiempos pasados hasta el presente, sabiendo que ya hubo uno nosotros fomos comprados, não e justificados, nossos pecados já foram pagados, já houve um preço pagado por nossos pecados, por la sangre de Jesus, de Yeshua, e fomos então justificados. Observação que o Senhor manda hacer: todo arrependimento passa por el reconhecimento. Não há arrependimento genuíno sem antes reconhecer que eu pequei. Então, todos nós temos que passar por el reconhecimento del pecado, de que realmente hice isso e cometi essa falta, Senhor. Então, passamos por esse reconhecimento e através do reconhecimento vem o arrependimento. Se eu não reconozco que eu pequei, que eu falhei, que eu fui injusta com a companheira de trabalho, por que vou arrepender de algo que penso que não hice? Eu reconozco onde pequei, onde falhei, onde caí, então me arrependo. Mesmo que a sangre haya hecho o trabalho de reconciliação, devo levar cautivo a ele mis falhas e levar a mi entendimento o reconhecimento de la falha para o verdadeiro arrependimento. Não há perdão se solo deixou no olvido os acontecimentos. E muitas das vezes nós hacemos isto. Olvidamos lo que passou e pensamos que perdonamos. Já? O Senhor hace esses trabalhos comigo todos os dias e me leva ao conflito todos os dias. Todos os dias te penso que estou bem na hora perante o Senhor, e o Senhor disse assim: e aquela vez que passou isso, você pensou que perdonou? Não. Agora é hora de soltar isto. Agora é hora de reconhecer isto que... E às vezes nós temos que ir ao Senhor para pedir perdão, dizendo: Senhor, sabe o que? Sabe essa situação que eu passei nessa empresa, onde me humilharam e fizeram bullying? Me trataram super mal, Senhor, mira que fizeram comigo. Eu sofri aí, eu chorei, eu tive que aguentar, eu tive que tragá-lo para aguentar todo o tempo, porque necessitava a plata. Então, ignorei tudo o que fizeram. Pero mientras eu ignorava, eu guardava as heridas em meu coração. E essas heridas aún estão aqui, Senhor, e me duele o que fizeram. Então, isso significa, Senhor, que eu olvidei, pero eu não levei ao entendimento e não, Senhor, reconheci. Agora reconozco, Padre, que não perdonei essas pessoas. E que aún necessito liberar perdão para essas pessoas, Padre. Ajuda-me, Senhor, se não consigo, porque só às vezes não consigo, Padre. Quando fui ter guagua, me deixaram na mesa de parto. Eu quase morri. Senhor, foram imprudentes comigo, eu los perdono. Todo isso é necessário fazer. É necessário volver a donde caíste para haver essa restauração e para haver essa limpeza nesta casa. Em sua casa, que eres tu,
quiere la casa de Dios. Dios quiere santidad, Dios quiere limpieza. Y es de esta manera que va a hacer las limpiezas. No adianta dejar las cosas en el olvido y pensar que está todo bien, porque Dios va a mirar y va a decir, para mí no está, miro esto en ti. Y esto me da enojo, eso me provoca la ira, porque resiste volver a donde caíste. Resiste volver a su pasado y reconciliar conmigo y reconciliar con estas personas. Tiene todas essas pessoas que não perdonaste acadenadas a ti, presas, sem liberação. E muitas das vezes são pessoas que hoje estão convertidas, estão em uma igreja também lutando e não sabe que é você a que está atando ela espiritualmente, porque não libera perdão para ela. Entonces, amado hermano, yo estoy hablando de cosas aquí con ustedes serias. Son cosas muy serias que hablo con cada uno de ustedes. Dios, nosotros no podemos bromear o jugar con nuestro Dios, porque ya es hora, ya es tiempo. Ya es tiempo de preparar esta iglesia para la venida del Señor. E só podemos preparar essa igreja para a venida do Senhor ensinando estas coisas, ensinando a vocês a liberar esse perdão, ensinando a vocês a soltar as cadenas que los ata al passado, que los ata a los ressentimentos, estas cordas de envidia, de materialismo. Quando vão soltar esse mundo? Quando vão soltar estas coisas deste mundo? E empezar, porque dizem muito fácil, dizer, eu vivo para Deus, eu vivo solo para Deus. Mentira! Está acadenado com as coisas materiais. Ama mais o alto do que Deus. Ama mais sua congregação do que Deus. Ama mais esse serviço aí de la calle, de la cárcel, de ir não sei o quê, porque lhe gusta o ego suyo, lhe gusta aparecer para los demás. Então, vamos começar a soltar estas cordas que te atam nesse mundo para receber verdadeiramente a salvação. Porque se te atam nesse mundo, o próprio Senhor dijo, mira, se amas mais su hijo que a mim, não és digno de mim. Se amas su padre mais do que a mim, não és digno de mim. Se ama su esposo mais do que a mim, não és digno de mim. Ele nos ensina essas palavras, mas nós necessitamos escutar verdadeiramente essas palavras e compreendê-las e pô-las por obra, pô-las por prática. Glória a Deus, aleluia. Então, amados hermanos, eu los dejo aqui, porque senão vou falar e falar. Glória a Deus por esto. Los dejo, los amo. Estamos orando, continuando orando uns pelos outros, esperando que esta palavra chegue em seus corações e chegue em terra fértil e cresçam bonitas e saudáveis e multipliquem de frutos para a salvação, para uma vida eterna, para esse jardim maravilhoso que nós vamos. Que você seja essa planta maravilhosa nesse jardim e que quando seja trasladado a esse jardim, essa planta venga dar frutos maravilhosos, deliciosos para o Senhor e flores que hermosean esse jardim do Senhor. Então, deixa a palavra ser cultivada nessa terra e produza, saca as pedras dessa terra, prepara essa terra aqui, prepara essa terra, empieza a sacar as pedritas aqui de seu coração, empieza a preparar essa terra para receber palavra e que esta palavra dê fruto de vida, de fruto de esperança em sua vida, de frutos para salvação em sua vida, e não só em sua vida, como na vida de los demás. Isso é o que o Senhor espera de ti.
Porque primero Él va a trabajar en ti, Él necesita trabajar en ti urgente. Porque hay gente que son encargados suyos, que son de responsabilidad suyos, que tal vez se perca porque usted no se prepara nunca. Y no se prepara nunca y no deja nunca, jamás el Señor te usar. Porque es resistente y su corazón está lleno de piedras y toda palabra que cae ahí no da fruto. Por eso esa vida toda atrapada, esa vida toda enredada y no sabe por qué, y cuestiona, vive solamente en la religión y no vive para el Señor verdaderamente entregado a Él, con un corazón totalmente entregado. Y reconociendo, bajando la cabeza y diciendo: Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Dios, yo no soy nada. No quiero ser nada, Padre. Lo quiero, Padre, que tú seas propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Perdona, Señor, mis emociones. Perdona, mi Señor, mi orgullo, Señor. Si enaltezo, Padre, humíllame, Señor. Llévame, Señor, al suelo, Padre. Pero no permita, Dios Santo, que me perca de su camino, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar en su camino en humildad, Señor. Porque los que se humillan, Señor, tú exalta, Padre. Y nosotros no queremos nos enaltecer, exaltar por nuestra contra propia. Queremos que tú, Señor, nos exalte. Por eso bajamos nuestra cabeza perante tu presencia, Señor. Y decimos: Señor, se propicia a nosotros, Dios. Somos pecadores, pecamos, Dios. Nuestras descendencias pecaron contra ti, nuestra familia pecaron contra ti, Señor. Y aún continuamos, Señor, pecando contra ti, creyendo que no somos pecadores. Como aquel que oraba, Señor, y decía: míralos, mira aquellos, yo soy mejor que ellos. Y el otro decía solamente: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Dios Santo, ten misericordia de su pueblo, Dios. Ten misericordia de su iglesia, Padre, de su novia. Ten misericordia de su novia, Dios. Ten misericordia de su novia, Padre Santo. Ayúdalo, Señor, a vencer, Padre, esta lucha, esta batalla, Padre. Porque no es fácil, Dios. No estoy hablando de cosas fáciles para hacer, Padre. Por eso necesitan Espíritu Santo y yo, Kadosh, necesitan de tu ayuda nesse momento. Auxilia tu pueblo, guarda tu pueblo, Senhor. Bajo tus alas nesse momento, Senhor, guarda-los, Senhor. Ajunta, Senhor, bajo tus alas, Senhor, al Israel, Senhor, que quiso juntar tantas vezes, Deus, e salia debaixo de suas alas. Oh, Deus, chegamos no momento, Senhor, aonde tu alegrarás, Padre. Porque tus hijos volverán a la casa, Padre. Pero ayúdalos, Señor, a volver. Ayúdalos, Señor, a reconocer sus errores, Padre. A volver a las raíces, Dios. A compreender lo que necesitan compreender, Padre Santo. Porque por más que decimos que compreendemos algo, Dios, miramos hacia nosotros mismos, miramos nuestro conocimiento y decimos: Dios mío, no sé nada, me falta aún mucho. Glória a Deus por isso, Padre, porque Tu és bondadoso, misericordioso e continua nos ensinando, Deus Santo amado. Por isso, Senhor, eu dou glória a Ti, Senhor. Levanto mis manos, Senhor, e glorifico a Tu santo nome, Senhor, porque Tu és santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluias. Bendiciones, amados. Um abraço.